nombre es Carlos Fara, yo soy consultor político, llevo 35 años de experiencia, esta ha sido toda mi vida dedicada a la política y a la comunicación. A mí me parece muy interesante, muy motivador todas estas iniciativas del ICAP, porque creo que la formación en las distintas herramientas que tienen que ver con la actividad política, la función pública, particularmente la actividad legislativa, requieren de una absorción de herramientas de manera sistemática, ¿no? Los tiempos son tiempos vertiginosos, las realidades van cambiando, los contextos son complejos y por lo tanto no nos podemos quedar con lo que sabíamos hasta hace solamente un par de años atrás, simplemente para tomar como referencia el inicio de esta pandemia. De manera que me parece súper útil que ustedes puedan contar con distintas voces sobre las diferentes temáticas de trabajo para el mejor desempeño y para una mejor respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Cuando me convocaron para dar mi exposición en su momento y traducirlo eso en un artículo, la idea era poder dar algunas pistas sobre la manera en que se debería encarar la comunicación política en tiempos de incertidumbre, como eran los primeros meses de la pandemia. En términos generales, diría uno que las cosas que fuimos marcando en su momento eran básicamente conceptualmente acertadas, ¿no? Lo que es cierto es que después, a medida que fue transcurriendo el tiempo, tuvimos, vamos a decir así, una general, Argentina también hace poco, una serie de procesos electorales que no se modificaron mucho respecto a las campañas tradicionales. Obviamente no hubo en general actos masivos, sobre todo en Argentina, en otros lugares de América Latina sí, pero digamos básicamente eran campañas con barbijo en el marco del respeto de los protocolos de COVID, con el suficiente distanciamiento social, pero que no cambiaron mucho, digamos, la esencia en cuanto a las prácticas tradicionales de campaña que todos conocemos. Por supuesto, digamos que el tema de las redes se volvió fundamental, ¿no? Previendo la posibilidad de que en algún momento, en el medio de un proceso electoral, se pudiese tener que interrumpir la tarea del mano a mano que uno hace habitualmente en una campaña. Pero eso en el plano, digamos así, como de la práctica más cotidiana. Lo interesante acá es las tendencias como más de largo plazo que dejan estas situaciones y yo diría que en ese momento hacía como 5 recomendaciones, ¿no? Una que tenía que ver con de qué íbamos a hablar, porque digamos es una situación sumamente particular, con preocupaciones que tenían que ver con los habituales cuestiones más económicas, sociales, típicas de la región, pero también, digamos, con lo que tenía que ver con el sistema de salud, desde ya. Luego, el tono con el que íbamos a hablar a la gente. Y esto fue, yo diría, en ese sentido, una advertencia con visión de futuro, quizá la más importante, porque todas las fuerzas políticas en estas últimas elecciones en Argentina tuvieron mucha dificultad para encontrar el tono exacto, para hablarle a la sociedad y poder sintonizar, empatizar con sus necesidades y sobre todo con sus expectativas, ¿no? En un clima de incertidumbre y de miedos muy diferente a cualquier otro que hayamos vivido, por lo menos desde el regreso a la democracia. Luego, digamos, nos parecía importante también ver qué proponíamos, ¿no? Porque en el fondo el tema es, sí, todos entendemos las dificultades, las limitaciones, las insatisfacciones con los gobiernos de cualquier nivel, pero el tema es, bueno, ¿y qué hacemos, ¿no? Con esto? Y me parece que eso también era importante porque sobre todo en estos últimos meses, previos a las campañas electorales, vimos con mucha fuerza, ¿no? La demanda de la gente de poder reclamar como propuestas muy concretas sobre cómo se iban a encarar los problemas derivados de una crisis sanitaria y económica social tan grande. Y una cuestión fundamental al final que es la generación de una esperanza, ¿no? Es decir, es muy difícil
que la sociedad pueda levantarse, ¿no? Ponerse de pie y arrancar de vuelta con sus rutinas y con algún tipo de normalidad, si no ve una esperanza, ¿no? Si no ve un futuro, si no ve un horizonte que le despeje y que efectivamente lo motive para seguir adelante, no solamente en función del país, su provincia, su ciudad, sino también con su propia vida individual cotidiana. No nos olvidemos que esta pandemia, entre otras cosas, implica la ruptura de muchos proyectos de vida, o por lo menos los de corto plazo, ¿no? Como fueron, digamos, iniciar una carrera, hacer un viaje, iniciar un nuevo trabajo, armar una pareja, irse a vivir solo, comprar un auto o comprar una vivienda, etcétera. Todos los proyectos personales profundos se vieron trastocados y sobre eso deberían tener muy en cuenta las campañas electorales. Por lo tanto, la comunicación política ha, yo diría, sorteado con bastantes dificultades las exigencias que se le presentaban, pero de todas maneras, por suerte, digamos, pudimos tener procesos normalizados o bastante normalizados en toda la región.